Eso era lo único que realizábamos. Ahora lo que nos corresponde es aprender a agrupar en intervalos esos datos para que esas tablas ya no salgan tan grandes como anteriormente. Entonces tenemos un laboratorio colgado en la plataforma. Este es el laboratorio 9 si no estoy mal. Laboratorio dirigido 9. Y allí nos están proporcionando el peso de 80 colaboradores. Y como ya sabemos, pues el primer paso, y aquí sería muy importante que se haga, estos son los datos que se nos proporcionan, que está acá en color rojo. El primer paso simplemente es ordenar los datos de menor a mayor, como lo tenemos acá. Aquí ya están ordenados, en una segunda fase están ordenados. Y luego de tener los datos ya totalmente ordenados, vamos a proceder a calcular algunas cuestiones. Lo primero es que tenemos que crear una pequeña tabla solo para efectos de que sea más práctico a la hora que podamos nosotros crear la gráfica de datos agrupados. Entonces lo que vamos a crear es la tablita de frecuencia simple para que se nos haga más fácil. No es tan importante hacerlo, pueden obviar este paso si lo pueden hacer directamente desde los datos ordenados. Yo les sugiero que la hagan para efectos de que se les facilite más el trabajo de elaborar la tabla de datos agrupados. Entonces simplemente los datos o las clases las vamos a ordenar de menor a mayor y los vamos a colocar según su número de frecuencia que tengan, es decir, el número de repitencia que tenga de datos. Y empezamos entonces a ordenar de menor a mayor, por ejemplo 78, luego el 85, luego el 86 que aparece dos veces, el 88 que aparece tres, cuatro, cinco veces, el 95 y así sucesivamente. Esta parte ustedes ya la han efectuado. Y entonces tenemos la primera tabla acá de frecuencias simples, simplemente tenemos la clase o los datos que nos están proporcionando, en este caso el peso, y después a la par tenemos una columna de la frecuencia absoluta con el número de repitencia de cada uno de los datos. Entonces tenemos que el 78 solo aparece una vez, el 85 aparece una vez, el 86 dos veces y así sucesivamente hasta que completamos toda la tablita esta hasta llegar a 160, que es el peso mayor que representa dentro de los colaboradores, que también aparece una vez. Cuando sumamos el número de frecuencias nos da una totalidad de 50 datos. El paso 1 sería ordenar datos y ordenarlos en una tabla simple de frecuencia. Cuando ya tenemos este primer paso, que esto ya lo han venido ustedes trabajando, necesitamos determinar el número de clases a través de la fórmula de Sturgeon. Luego vamos a pasar a calcular, bueno, para poder trabajar todo esto necesitamos como primero calcular el rango, segundo fijar el número de intervalos, tercero calcular la amplitud de los intervalos o el intervalo propiamente dicho y el cuarto inciso es fijar los límites de la clase. Para ello la fórmula de rango acá siempre como lo vimos en los datos no agrupados sigue siendo el valor máximo menos el valor mínimo o el valor más pequeño. Entonces simplemente vamos a la tabla de frecuencia simple sin agrupar y tenemos que el dato más pequeño es 78 y el dato más alto es 160, que es este dato que tengo acá. Entonces aplicamos la fórmula para obtener el rango y sería 160 78 y tenemos que es 82. Ya tenemos el rango, ahora nos toca aplicar la fórmula de Sturgeon. Para ello la fórmula para determinar los números de intervalos es igual a 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo de la cantidad total de datos o de la frecuencia total. Este número 1 y ese 3.322 son constantes por lo cuanto ocupar como tal en todos los cálculos que hagamos y el resultado de esto se multiplica por el logaritmo del número total. Para poder aplicar la fórmula vamos a empezar sacándole el logaritmo a n o la frecuencia total y el resultado se multiplica por 3.322 y al resultado se le suma 1. Vamos como de atrás para adelante. Entonces aplicándolo para este caso simplemente le sacamos primero el logaritmo de 50, lo voy a sacar acá, en su calculadora ustedes tienen una tecla que se llama logaritmo, simplemente presionan logaritmo y como en este caso el número de datos es 50, el logaritmo es 50 y ya, en el caso que lo estén haciendo en Excel, pues simplemente la fórmula es igual log de logaritmo 50, que es el número de datos o n,
y tenemos que es de 1.69897. Aquí sí vamos a ocupar todo. Y este resultado se multiplica por, según la fórmula, por 3.322. Es este dato que tengo yo acá. Es este dato que tengo acá. Ya está multiplicado y ya se le aplicó la. Y lo último paso es sumar ese 5.6489783 más 1 para que nos dé el número de intervalos aplicado a través de la fórmula de Sturgeon. En este caso, nuestro número al sumarlo es 6.6439. Como pasa de 5, 6.64, la vamos a aproximar a 7. Entonces diríamos que tenemos en total para crear la tabla 7 clases. Esa sería la respuesta en este caso, 7 clases. Si a alguno le surge alguna consulta, por favor, sería oportuno que la realizaran. Si no, yo entiendo que se va entendiendo y sigo con la narrativa hasta la tabla. En el caso del tamaño o la anchura de la muestra, el intervalo propiamente dicho, tenemos una fórmula que sería el intervalo es igual al rango dividido el número de intervalos, es decir, los dos resultados anteriores. En este caso, el primer resultado fue 82, que es el rango, y ahorita nos dio el número de intervalos 6.64. Quiero aclarar que aunque para efectos de respuesta el intervalo va a ser 7 clases, el resultado que nos va a servir para calcular el intervalo va a ser 6.64397834. Es por eso que acá tenemos que para calcular el intervalo es la división entre 82, que es el resultado del rango, dividido 6.643997, que sería este resultado que tenemos acá. Y de ahí nos indica que el intervalo va a ser igual a 12.34. Es decir, estos nuestros van a ser el 12 para poder construir la tabla. No sé si hasta aquí surge alguna duda de la aplicación de estas tres fórmulas: rango, creación de números de intervalo a través de la fórmula de Sturgeon y la creación de los intervalos. No sé si existe alguna duda. Lick, yo tengo una duda. ¿De dónde fue que sacó lo del rango? Lo del rango aplicando la fórmula del valor máximo o mayor menos el valor mínimo. En este caso nos fuimos a la tablita de los datos o simplemente nos vamos a los datos y buscamos el dato más pequeño y el dato más grande. En este caso 160 es el dato más grande y 78 es el dato más pequeño. Simplemente resto el más grande al más pequeño. Aquí tenemos 160 menos 78 nos da 82. Gracias, gracias. Muy bien. Ahora, ¿para qué nos va a servir esos tres datos? Bueno, sobre todo los números de intervalos y la clase. Bueno, a partir de ahorita la idea es construir la tabla. Para ello, pues yo voy a borrar los datos para que se entiendan acá. Y voy a borrar estos datos. Ahora, cuando nos da la respuesta del número de intervalos, ojo que tenemos como resultado 7 clases. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como ya tenemos que son 7 clases, para empezar a construir la tabla, la primera columna se va a llamar clases. Y como la fórmula no significa que van a ser 7, significa que me van a dar solo 7 columnas. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos tiene que dar necesariamente 7 porque el resultado de la fórmula fue 7. Significa que vamos a tener únicamente 7 filas. Si se entiende, para el caso de lo que se está haciendo aquí primero, la primera columna recibe el nombre de clase y la cantidad de filas va a ser 7 porque en el número de intervalos, después de aplicar la fórmula de Sturgeon, aproximado nos dio 7. De eso nos sirve para saber cuántas filas va a tener. No sé si aquí surge alguna duda. ¿Estamos bien? Luego vamos a aplicar los límites de clases. Bien, por favor, aquí se requiere un poquito de atención para que no se vayan a perder. El límite de clases se inicia con el dato más pequeño. ¿Cuál es el dato más pequeño? Lo buscamos nuevamente acá y el dato más pequeño es el número 78. Por tanto, el primer límite va a ser 78. Quiero aclarar que LI significa límite inferior y LS quiere decir el número del límite superior. Entonces, el primer límite inferior en la clase 1
va a ser 78. Siempre va a ser el dato más pequeño que tengamos, en este caso 78. Ahora, el límite superior lo vamos a calcular utilizando el resultado que nos dio la fórmula. Dice que el tamaño, la anchura del intervalo es igual a 12, que es el dato que tenemos de la fórmula anterior. Entonces, aquí hay diferimiento en cuanto a algunos autores, pero yo voy a explicar por qué utilizo de esta forma, al menos a mí me parece más de esta forma. La idea es que contemos desde el 78, contemos 12 datos para saber cuál es el límite superior. Si usted cuenta incluyendo el límite inferior, contemos 78, vamos a contar 12, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89 sería el límite superior. No sé si estoy correcto o me equivoqué ahí. Repetimos. 78, contamos. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. De esa manera he contado desde el límite inferior hasta el límite superior 12 datos. No sé si se entiende ahí para cómo calcular el límite inferior y superior. Sí, bueno, asumo que sí, si nadie consulta. Ahora, en algunos casos, algunos autores indican que no debería sumarse el dato inicial. Si yo no contara el dato inicial, o sea, no contara el 78, el límite superior hubiese sido 90. También indican los autores cuando el límite superior es 90, en el caso de la clase 1, si hubiéramos hecho el recorrido a 90, acá hubiera yo iniciado con él 90. En el caso de nosotros también vamos a iniciar 90, pero no vamos a repetir números. Ya voy a explicar de último cuando tengamos construida la tabla el por qué no utilizo eso. En un momento empezamos con el número más bajo, que es 78, y contando ese número 78, conté 12 datos hasta llegar al límite superior que es 89. Ahora en el 90 vuelvo a repetir 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101. Me verifican ahí si voy bien también. 91, 92, 93, 94, 97, 96, 97, 98, 99, 100, 101. 101, ¿verdad? Bueno, llegué el siguiente, iniciamos 102 y verificamos nuevamente 12. Ahí podemos ir viendo ya la... 113. 114. Serían 114. ¿Sí? Entonces aquí empezamos 115 y si volvemos a aplicar lo mismo. Para que no se canse, pueden utilizar la fórmula 115 más, por ejemplo, si fuera el anterior que hicieron ahorita, 102 más 11, más, serían 102 más los 12, me da 114, entonces 115 más 12 es igual a 127. Alguien que lo puede ir haciendo manual me va corrigiendo si nos equivocamos ahí. Yo 128 más 12, Lick, 140. Sí, 13, no sé. adelante. cuando yo, perdón, disculpe, cuando yo sumo a 78 le sumo 12 me da 90. Sí se me Pero si pasa, le ¿verdad? quita es, cuando al Según yo, 78 le sumo 12 me da 90. Y a 90 sumamos de los 12. Sí, pues aquí nos vamos a pasar, son 11, A perdón. Entonces sí 102. son 11 lo que tenemos que sumar. sí sería 113 en la donde dieron. Son 11. Es uno menos que el dato que nos dio. Entonces serían 102 más 11. 113. Aquí son 113 entonces. Aquí son 113. Y serían 114. 114 más 11. 125. 125. Ajá, 126. 137. 137, gracias. Ahí me pueden ir ayudando. 138. 149. 149, correcto. 150. 161. Bueno, 161, ¿no? Ajá, correcto. Bueno, ahora, aquí para verificar si vamos bien, este último dato en la clase 7, entre el 150 y el 161, tiene que estar el último dato que tenemos. ¿Cuál era el dato más grande que teníamos? ¿Es el 100?
60 es el dato más grande. Por lo tanto, 160. una forma de saber si estamos bien es que este último dato tiene que encajar en esto, entre el 160 y el 161. Efectivamente está el 160, que es el dato que tenemos. No sé si hasta aquí hay alguna consulta de cómo se calculan los límites inferior y superior. Una. ¿Estamos bien? Ahora, yo les indicaba dos posturas. En algunos libros ustedes pueden leer y pueden consultar. En algunos autores utilizan esta forma que yo acabo de explicar acá. Pero hay otros que indican que lo correcto sería que acá fuera 90, acá donde tengo 89. Pero debería empezar también con el 90. Es decir, para algunos es necesario empezar con 78, pero sí le suman los 12 para que 90, es decir, no cuenten el límite inferior, cuenten a partir del siguiente número del límite inferior. Entonces aquí nos hubiera dado 90, hubiéramos empezado con el 90 y al 90 le hubiéramos sumado los 12, aquí nos hubiera dado 112, igual acá hubiéramos empezado 102, aquí hubiéramos terminado con 114, iniciábamos con 114 y terminábamos con 126, empezábamos con 126 y terminábamos con 138, iniciábamos con 138 y terminábamos con 150 y empezábamos con 150 y terminamos con 161. No sé si me logro explicar cuáles son las dos diferentes formas de hacerlo. Sí. O para que se entienda, voy a copiar esta tablita aquí, lo voy a colocar abajo. Sí, la posición, al menos que yo tomo respecto a este tema, es como lo acabo de explicar. Pero algunos autores lo colocan de esta manera. Acá 90, aquí 102, aquí 114, acá 126, acá 138, aquí 150. No sé si se nota la diferencia entre lo que acabamos de hacer y lo que otros autores también proponen. ¿Sí? No sé si ven la diferencia. La hora les indico porque yo no prefiero no utilizar esta forma. Ahorita lo van a entender por qué. Lo voy a dejar un momento por allí. Bueno, si gusta, lo dejémoslo un momento. Voy a borrar esto acá. Y voy a borrar esto de acá para que se entienda. Para poder entender por qué uso esta forma y no la otra, porque ustedes revisan algún libro de estadística, se darán cuenta que hay autores que tienen una forma y hay autores que tienen otra. Yo prefiero utilizar esta por la siguiente razón. Ahorita me voy a saltar a la columna de la frecuencia absoluta para que se logre entender por qué utilizo eso. Lo que seguiría a continuación es buscar en la tablita de frecuencia simple cuántos datos hay entre 78 y 89. Entonces me voy a ir nuevamente a la tabla de frecuencia simple. Yo nótese que aquí yo ya lo tengo por colores. ¿Cuál era el rango? Perdón, el intervalo de 78 a 89. ¿Sí? Entonces nótese que esta parte de los números la tengo ya con un color azul, digamos, celeste. 4. ¿Sí? Tenemos que hay un 1 más un 1 más 2. Hay 4 datos, ¿correcto? 4 datos, pero la frecuencia de cuántos son 1, 2, 4 y 5, 9. Entonces, como va del 78 al 88, no hay problema, son 9 datos, entonces nos venimos acá abajo y vamos a colocar que la frecuencia absoluta de este intervalo es 9. Pero ¿qué hubiera pasado si uno de los datos hubiese estado en el 90? Les pregunto a ustedes, si uno de los datos hubiese estado dentro del 89, por ejemplo, entra acá perfectamente. Pero si hubiera estado un dato 90, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho de esta forma, aquí abajo, y hubiera sido un dato 90? ¿Qué pasa con el dato 90? ¿Dónde lo ponen? ¿En la clase 1 o en la clase 2? ¿Dónde lo ponen? ¿En la clase 1 o en la clase 2? Si estuviéramos haciéndolo de la forma de acá abajo y les hubiera salido un dato 90, ¿lo ponemos en la clase 1 o lo ponemos en la clase 2? ¿En la puede 2? colocar en una clase y se le resta en la siguiente. Sería la forma para que no se nos duplique, nos sume al final nos sume 50 siempre, ¿no? Exacto. Sí, entonces lo podemos hacer de las dos formas. Yo quiero hacerlo de esta forma y así evito de alguna manera no tener que entrar en confusión y tener dos 90 acá. Lo correcto, bueno, desde
vista es colocarlo así, pero en el caso que utilicen 90, tampoco está malo, podemos poner 90 y 90, y si decido colocarlo acá, en ese 90 lo decido colocar en la clase 1, tengo que tener cuidado de no colocarlo en la clase número 2, porque entonces estaría duplicando el dato. Y entonces a la hora de sumar no me va a dar 50. Hago esa aclaración porque de repente alguno ve algún libro y se van a dar cuenta que utilizan la otra forma. Ambas son correctas, pero yo hago la aclaración que me inclino por esta forma para que no exista confusión. El siguiente, para mí aquí sería de 90 a 101, entonces me voy acá arriba y voy a ubicar desde el número siguiente, ¿sí? Que sería este, hasta el 101. En este caso, como estos ya los coloqué, sería desde el 95 hasta el 100, porque el siguiente ya me paso a 105. Y entonces tenemos la sumatoria de las frecuencias, que es igual a 12. Entonces me voy acá, regreso a la tabla, y la siguiente clase sería 12. Luego la siguiente es de 102 a 113. Voy haciendo esto, 102 hasta el 100, 102, 113 dije, ¿no? Sí. Correcto. 102 al 113. Entonces, 102 no hay. Empezamos aquí hasta el 113, tenemos 4 datos. Lo colocamos. Luego de 114 a 125. No son 5, Estamos de, no ¿perdón? son 5 arriba. 3 más 2. Perdón, 5, tiene razón. Sí, son 5, perdón, son 5. Y el siguiente, voy a aprovecharlo de una vez, son 15, ¿no? Esto que tenemos aquí son 15. Sí, aquí son 5 y aquí serían 15, ¿no? Luego tenemos de 126 a 137. 126 a 137. Allá. Serían estos, ¿no? Estamos hablando de 6. 126 son 6. El siguiente es de 138 a 149. Nótese aquí, de 138 al siguiente rango no hay ningún dato. Porque este es número 133 y el siguiente es 150. Y lo que nos está pidiendo ahorita es desde el 138 al 149. Desde el 148 hasta el 149 no hay ningún dato porque hay un vacío, por lo tanto es igual a 0. Es a 0, ponemos 0. Y luego tenemos desde el 160 hasta el 161, que serían los últimos dos datos. En este caso son 13 frecuencias. Igual lo colocamos acá. Y ahí tenemos la sumatoria de los de la frecuencia. No sé si aquí se entiende o hay alguna consulta. No. Bien, entonces después vamos a ir entendiendo para qué nos va a ir sirviendo el resto de lo que nos sigue. Solo para ir cerrando, nos toca que sacar la marca de clase. Y la marca de clases tiene una fórmula, la he colocado aquí abajo. Va a ser el límite inferior más el intervalo dividido 2. Para el primero, que es desde 78 a 89, sería, voy a colocando aquí una fórmula, el límite inferior, que es 78, más el intervalo sabemos ya que es 12, porque ya lo calculamos en la fórmula, dividido 2. Por lo tanto, la marca de clase va a ser igual a 84. Y luego aplicamos la misma fórmula para todos los demás. ¿Sí? En este caso es el límite inferior más el intervalo, que ya sabemos que es 12 para todos, dividido 2. Sería en la marca de clase. Luego, la frecuencia acumulada, pues ustedes ya saben cómo se calcula, se copia el primero y luego se suma, se va sacando hasta que se acumula. La frecuencia relativa, ustedes también ya lo saben porque ya lo hemos calculado en la tabla de datos no agrupados. Hacemos una regla de 3 sobre la base de 100 y distribuimos estas frecuencias simples, las distribuimos en el porcentaje, lo tenemos acá nuevamente, igual el acumulado.
Y luego el último subtema sería el tema de los límites reales, que sí vamos a entrar un poquito. En este caso, simplemente para sacar los límites reales, tenemos los límites inferior y superior, pero reales. Y lo único que vamos a hacer es agarrar los límites que ya tenemos acá, ¿sí? Estos límites que están acá, estos que estoy iluminando en color naranja ahorita, simplemente le voy a restar a los límites inferior, a cada uno le voy a restar 0.5. ¿Sí? Nótese que al 78 le quito 0.5, me da 77.5. 90 le quito 0.5, me da 89.5. Al 102 le quito 0.5 y así sucesivamente hasta que llegara al último, que es 149.5. Y en el caso del límite superior real, le sumo al 89, le sumo el 0.5 que le quité al límite inferior. Y me va a dar 89.5 y así sucesivamente a cada uno de los datos hasta llegar al último, que sería 161.5. No sé si aquí surgió una duda, yo solo quería aclarar el día de hoy este tema, luego vamos a entrar a ver para qué nos va a ir sirviendo cada uno de estos datos que están acá, luego ir explicando. Ahorita me interesaba que aprendiéramos a generar la tabla y saber de dónde sale cada uno de los datos. No sé si surge alguna Sí, duda. Lee, yo tengo una duda. Es que yo Adelante. empecé tarde la clase y tengo una duda de dónde sacó el intervalo. El intervalo se calculó con una fórmula, Ajá, que es esta, que está acá, ajá. esto que estoy iluminando ahorita acá, que es una fórmula de dividir el rango dividido el número de intervalo. Ah, Y el número de intervalo nos había dado 82, y lo dividí dentro del el resultado, que era el número de intervalo, que es 6.6439, y me dio el intervalo era 12.34, lo redondeamos a a 12. 12. Y sí, ese sería el Pero intervalo, usted tomó 11 por lo que nos explicaba de que por lo que se repite el dato. Sí, sí, pero le expliqué cuando estábamos haciendo el conteo que para efectos de que se entienda, yo conté el 78. Si usted cuenta el 78, cuente 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Cuenta 12 siempre, siempre y cuando usted esté contando el límite inferior. Ya. Si usted cuenta el límite inferior, incluyendo el límite inferior, sumará efectivamente 12, 12. ya. Y explicaba que el otro autor indica que no se cuenta el límite inferior y contará 12 a partir de ahí, entonces nos va a dar 90, que era lo que explicaba con la otra Sí, tablita. está bien, Lee. ¿Usted va a subir este archivo que tiene con el que nos está explicando? Sí, ahorita voy a subir este Excel a la plataforma y voy a subir el video también, pero tarda un poquito porque los videos estos pesan bastante, tardan hasta 3 horas Ajá, para subirse al YouTube, pero la clase anterior ya está subida al ajá. Classroom. Ya pueden ver ahí en la sección de arriba, clase grabada, ahí está la clase anterior. Va, está bien, gracias, Lee. Solo ese era mi duda. Lo del, bueno, perfecto. El Excel ahorita lo voy a colgar 5 minutos, lo tienen ahí en la plataforma, en donde corresponde este tema. Está bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Tengo una duda. Lo de la marca de clase, ¿este dato para qué nos va a servir? Bueno, la marca de clase sería, explicarlo de alguna manera, es el límite de medio entre los límites inferior y superior. Entonces tenemos que el límite inferior es 78, por ejemplo, y el límite superior es 79, y la marca de clase es el punto medio de ambos. Ya. Sí, es el punto intermedio. Nos va a servir cuando ya estemos calculando la media, la mediana, la moda en datos agrupados para determinar en qué posición de la marca nos está generando ese dato según la medida que estamos tomando y poder analizar si esto corresponde más hacia un límite inferior o hacia el otro límite. Es el punto intermedio que nos indicará si está más orientado hacia un lado del número o si está más orientado hacia el otro. Solo nos sirve como un punto de referencia. Ok, gracias. Vamos a tener una clase donde vamos a ir aplicando cada uno y vamos a ir entendiendo para qué nos va a servir cada una de ellas, con los ejercicios de las medidas de tendencia, medidas de posición. Entonces ahí vamos a entender algunas otras cositas que quizás ahorita pudieran no entenderse. Quizás el objetivo de esta clase era, el día de hoy, aprender a construir la tabla de datos agrupados a través de intervalos. Y luego voy a ir explicando para qué se va a ir usando cada una de las cosas. Disculpe, el de la marca de clases, sí, no vi cómo es que sacó la cantidad.
Sale con la fórmula que tengo aquí abajo. Dice que es límite inferior más i dividido 2. Y es el intervalo y el límite es inferior. Por ejemplo, en el caso de la primera, que es esto, el límite es inferior, es el 78. Entonces, el 78 vamos a sumar la división entre 12 dividido 2. El 12 sale que es el intervalo, ¿no? Que ya lo habíamos calculado en la curva. Y lo mismo aplica para todo. 90 más 12 dividido 2, y se dan cuenta aquí, todo es 12 dividido 2. Cada dato, cada límite inferior, más la división entre el intervalo, que es 12 dividido 2. Ahí el 12 es una constante. Lo único que va a variar es el límite y el 12, que en otros casos el intervalo puede ser otro número. Va a ser otro número. Y el ejercicio que entregamos también lo podemos entregar en Excel, el laboratorio número 9. Sí, por eso les he indicado que los ejercicios, estos archivos de Excel que estoy colgando de una vez en la plataforma, el ejercicio sí lo pueden hacer en Excel o a mano si ustedes consideran. Ahorita podemos utilizar el Excel, pueden utilizar este mismo archivo que estoy dando yo, solo lo que hay que modificar de acuerdo a los datos del Está laboratorio. bien, gracias. Está bien, gracias, Lick. Muy bien. Bueno, no sé si surge alguna otra duda. ¿No? Sí,